Directamente a Éxodo capítulo 9. Por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 9. Y mientras lo buscan, les voy a dar un anuncio. Muchos de ustedes ya lo saben, pero para asegurar que todos lo hayan escuchado y también que puedan escuchar todos los que nos siguen en Facebook también, vamos a iniciar 2 estudios entre semana. Un estudio será sobre la crianza de los hijos. Muchos de ustedes ya tienen un libro que se llama La crianza de los hijos por Paul David Tripp, y vamos a repasar este libro sobre 14 principios cristianos basados en el Evangelio que nos ayudan en criar a nuestros hijos. Y es un libro recomendado para todos. Deseamos hacerlo en línea, por medio de Zoom, también por WhatsApp, y de grabar este estudio también si uno no puede reunirse en el día o la hora en que decidimos reunirnos. Lo que más les pido es, si desean participar en este estudio, que por favor me digan por texto o por mensaje, o en el número de la iglesia 770-231-5292, o por medio de Facebook en los messages, pues de la manera que sea, para poder inscribirse a este curso. Esperamos empezar esta semana o la próxima. Entonces, para asegurar que todos estemos en la misma onda, en el mismo estudio, y si desean participar en este estudio, por favor, hasta pueden hacerlo ahora mismo. Estará bien sacar su teléfono y mandarme un mensaje para participar en este estudio. Este es uno de los estudios que haremos ahora. Otro es sobre el libro de Job, que vamos a ver el libro de Job versículo por versículo, estudiándolo pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, empezando también en estas próximas semanas. Varias personas me han enviado un texto o me han llamado para decir que sí, quieren participar en este estudio, como unas 12 personas, si no me equivoco, pero lo voy anunciando otra vez. Si usted no ha escuchado o si le ha olvidado, solo hay que enviarme un texto, un mensaje por Facebook o por mi número de teléfono, para poder ser inscritos en este estudio sobre Job también. Entonces, este es el anuncio. Y también se me ocurrió, si hay algunas personas que desean estudiar el libro de Job en inglés, ¿por qué no tener un tercer estudio? Pues avísenme también si le interesa estudiar Job en inglés. Si quiere hacer 2 estudios de Job o de la enseñanza de los hijos, si quiere hacer los 3 estudios, si quiere escuchar de Job, ambos en español y en inglés, van a ser los mismos pasajes, las mismas lecciones, pero también mándeme un texto y podemos ver si hay suficiente de interés para estudiar juntos Job en inglés también, para los aficionados de la lengua inglesa. ¿Alguna pregunta sobre? Sí. Sí, va a ser el inglés avanzado. Será más que todo para los que manejan mejor el inglés que el español. Sí. Esto va a depender de la disponibilidad de todos. Tengo un horario bastante flexible. Lo que imagino es que algunos van a escoger algo como los miércoles en la noche, a las 7, vamos a decir, lo que sea. Si hay gran diferencia entre 2 grupos, si algunos dicen solo lo puedo por la mañana, entonces vamos a tener una reunión por la mañana también. Mi interés es que el máximo número de personas posibles que puedan participar en el estudio tengan esta oportunidad.
Además, como mencioné, si vamos a grabar los estudios mientras conversamos para subirlos a YouTube. Si alguien no puede estar ese día o si está de vacaciones, no va a perder esta lección. Y aún si uno quiere, pues practicar el inglés. Si hay interés en lo de inglés y lo grabamos, entonces lo podemos hacer disponible para que uno lo haga para mejorar su inglés también, supongo. ¿Otras preguntas? Ok, pues basta de anuncios comerciales. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 9. Estamos en la séptima plaga, que empieza en el versículo 13, la séptima plaga. Y nosotros que hemos leído la Biblia, que conocemos algunos temas bíblicos, vamos a recordar que hay el número 7. El número 7 muchas veces es un número importante. Es un número que expresa que algo es completo. Es como el ápice, el punto culminante de una serie cuando uno llega al número 7. Y así es con esta plaga también. Claro, van a haber plagas más importantes en el futuro, pero esta plaga número 7 tiene una importancia por ser la plaga ápice de todas las plagas anteriores. Porque hemos visto las plagas desde las aguas del río Nilo, las plagas que venían de la tierra, hasta plagas del aire, cuando Moisés tomó las cenizas y las esparció en el aire. Pero esta plaga viene de los cielos. Es una plaga que es intensificada en comparación con las otras plagas. Vamos a ver cómo, en particular en capítulo 9 y versículo 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Ahora, algo impresionante de la historia de Egipto, pues nosotros acá en Estados Unidos, si tenemos una casa antigua, una casa vieja, ¿cuántos años tendrá típicamente? 100 años, 130 años, 140. Por la cuestión de la guerra civil estadounidense, es difícil encontrar una casa así tan antigua en el estado de Georgia. Pero cuando hablamos de casas antiguas, principalmente en Estados Unidos, hablamos de una casa de 100 años, 130 años. Si uno está en Europa y habla de una casa antigua, ¿cuántos años tendrá esa casa? 300 años, 400 años o más. Es toda una idea diferente de lo que es la antigüedad. Y cuando nosotros consideramos culturas antiguas, normalmente nosotros que venimos por lo menos de la corriente de Europa, pensamos en los romanos o aún más los griegos. Los griegos tenían una cultura antigua. Cuando nos tocaba leer en la escuela discursos de Platón, de Aristóteles, la idea era que pues esta cultura griega era la antigua. Ahí están nuestras raíces. Y la cultura egipcia es más antigua aún. En esa época, en Éxodo 9, ya tenían 2000 años como civilización los egipcios. Los griegos, que pensábamos que son tan antiguos, eran nuevos en comparación con los egipcios. La civilización de los egipcios era mucho más antigua que aún que los griegos.
y en toda su historia, que ya llegaba en Éxodo 9 a 2000 años, nunca hubo una tormenta de granizo como Faraón iba a experimentar el día siguiente. La séptima plaga se está intensificando. Toda la destrucción y todo el poder de las primeras plagas ahora está llegando a su punto ápice. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Normalmente en esta parte del anuncio de la plaga, escuchamos de los hechiceros. ¿Dónde están los hechiceros en esta plaga? Imagínense si estuvieran. Oh, podemos hacer nosotros una tormenta de granizo igual. No, por favor, no, no imiten esta plaga. Claro, no pueden hacer que granizo caiga del cielo. O imitaron otras de las plagas, pero esta ni se atreven a imitarlo, ni son mencionados. Ya, en cambio mencionan a otro grupo. Otro grupo aparece. ¿Quiénes serán? Versículo 20 los describe: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Hay un nuevo grupo en Egipto desde la séptima plaga, un grupo que confía en la palabra de Jehová. Son siervos de Faraón, son paganos, son de esas tradiciones antiguas que tenían 2000 años, tal vez, de su civilización, pero han dejado de lado, por lo menos ese día, su religión y sus dioses para confiar en la palabra del Dios de los esclavos, en Jehová Dios, y a esconder su ganado y todos los de su casa bajo la protección, porque dicen, según Moisés, según este profeta Moisés, dicen que va a haber una tormenta como nunca hemos experimentado en los 2000 años de historia que hemos existido como civilización. Y pusieron su seguridad en la palabra del profeta Moisés, hablando de parte de Dios. Los hechiceros ni aparecen en esta historia, pero aparece un nuevo grupo que vamos a volver a ver también en los próximos capítulos. Mas el versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó ¿a quiénes? A sus criados y sus ganados en el campo. O en todas las plagas anteriores, sí, vimos la molestia de las ranas, de las moscas, vimos hace 8 días que Dios tenía control sobre los animales, sobre la muerte. Muchos animales murieron, que tenía también poder sobre el cuerpo humano. Pero ¿murieron los seres humanos por el sarpullido? No. Esta es la primera vez que van a morir seres humanos. Es decir, estamos en la plaga culminante de esta serie hasta ahora, en que Dios va manifestando que sí, como les enseñó antes, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el cuerpo humano, pero tiene poder sobre los dos juntos y puede dar muerte también hasta al ser humano.
Versículo 22, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Wow, como Sodoma y Gomorra, casi. Pero aquí los rayos, los relámpagos. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así ¿quiénes? Hombres como bestias, seres humanos murieron por primera vez en las plagas. Como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Versículo 27. En medio de la tormenta, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Fíjese que la reacción de Faraón está en un punto ápice también. Dice, he pecado esta vez. ¿Por qué será importante decir esta vez? ¿No reconoció que pecó antes también o sí? Pero lo que quiere decir es que se conecta con lo que Jehová dijo en versículo 14. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. La idea es que esta plaga va a ser como una plaga culminante. Esta vez fue, sí, había otras plagas, pero esta plaga va a ser plaguísima, si pudiéramos describirlo así. Va a ser una plaga esta vez. Entonces, Faraón reconoce, he pecado esta vez. Oh sí, he pecado las otras veces, pero esta vez he pecado, pero como en mucho más grande como en las otras ocasiones. Si escucháramos nada más esta expresión, diríamos, wow, qué impresionante es el arrepentimiento de Faraón. Está repitiendo la expresión que Dios utilizó. Esto se llama confesión. Está confesando su pecado de acuerdo con lo que dijo Jehová Dios. He pecado esta vez. Jehová es ¿cómo? Es justo. Imagine, el que hizo la pregunta hace varios capítulos, ¿quién es Jehová? Como una pregunta de menosprecio. Ahora reconoce, Jehová es justo. Jehová ha sido vindicado a los ojos de Faraón, según esta expresión. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Reconoce que soy líder de pecadores, que todo mi pueblo ha abusado de la bendición de tener los hijos de Israel entre nosotros. Todos hemos aprovechado de ellos, pues hemos sido estorbo a sus vidas y a su prosperidad, a su bendición, a su deseo de adorar a su Dios. Todos nosotros somos culpables. Wow, Faraón está en un punto ápice de la confesión del pecado acá. Oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir, no los detendrán más. Sin condiciones pueden salir. Impresionante. Faraón seguramente se ha arrepentido de todo corazón. No ha hecho una declaración, una confesión de esta clase antes.
Versículo 29. Le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Otra vez, esta tierra de Egipto es de Jehová. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová Dios. Moisés reconoció que esta confesión ápice de Faraón era mentira, era simplemente palabras. ¿En qué sentido? Ni tú ni tu siervo de tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová. Están hablando precisamente de que no temen a Jehová porque no va a cumplir su palabra ante Jehová. No le va a obedecer. Jehová dijo: déjenlos salir, y al final no los van a dejar salir. Al final de todo, aunque su declaración de confesión parece tan linda, al final de todo, Moisés sabe que van a continuar en el pecado. No se han arrepentido. Y de todas formas, intercede por ellos. Intercede por ellos para su bien, aun sabiendo que no se van a arrepentir. Mire la compasión de Dios otra vez, versículo 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados. El lino fue para las telas, para la producción de ropa, para que se vistiera la gente. Entonces, el lino de este año fue destruido. Se va a tumbar la economía en cuanto a la producción de la ropa. La cebada era para la comida, era para cerveza, entonces era una comida básica para los egipcios. Esto iban a perder también. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Fueron destruidos por el granizo, mas el trigo y el centeno, 2 comidas más, no fueron destrozados. ¿Por qué no fueron destrozados? Porque eran tardíos. Estaban las semillas en la tierra todavía. ¿Qué nos dice? Dios otra vez demuestra en medio del juicio su compasión al pueblo castigado. Recuerden cómo apareció en las aguas del río Nilo. Todas las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, ¿qué tomaba la gente? ¿Recuerdan? Hicieron pozos al lado del río y las aguas salieron claras, limpias. Pudieron tomar las aguas entonces de estas aguas limpias. Dios, en su misericordia, aun en medio del juicio severo, guardó misericordia para que la gente continuara, se sostuviera. Igual hace acá también. Oh, pues se acabó el lino, se acabó la cebada. ¿De qué vamos a comer? Oh, pues van a nacer nuevas plantas. Porque Dios en su misericordia todavía permite que van a crecer plantas que van a producir para que no muramos de hambre. En medio del juicio severo, Dios manifiesta su misericordia. Versículo 33, salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos y el granizo. La lluvia no cayó más sobre la tierra. Viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se arrodilló y dio gloria a Jehová, Dios de Israel. Ojalá que lo hubiera hecho. No, todo lo contrario. Se obstinó en pecar. Continuó su pecado. No es que simplemente dijo, otro día. Se obstinó en pecar. Dijo, no voy a dejar que esta fuera el último castigo. Continuó en su pecado.
endurecieron su corazón él y sus siervos. Fíjense, sus siervos que no confiaron en la palabra de Jehová ya habían perdido otra vez sus ganados. Sus esclavos y criados habían perdido también. Entonces, destrozados por no seguir la palabra de Dios, ¿cómo reaccionaron? Con corazones endurecidos. Continuaron en desobediencia. Mientras hay un grupo no mencionado en este versículo que tiene todavía su ganado, que tiene todavía sus criados, y que eran egipcios que pusieron su seguridad en la palabra de Jehová Dios. El corazón de Faraón se endureció. No dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Moisés sabía que no tenía que confiar en las palabras engañosas de Faraón porque él dependía en la palabra de Jehová que ya le avisó, el corazón de Faraón se va a endurecer. Y no solo esto, sino que él también iba a endurecer su corazón. Entonces vemos hasta este momento que la séptima plaga es una plaga intensificada encima de las demás en cuanto a la importancia hasta este punto, que Dios ha superado la manifestación de su poder y majestad al hacer esta plaga de los cielos, de hasta causar una pregunta entre los mismos egipcios para que algunos pusieran su fe en él. Pero hay una faceta más de esta plaga que quiero mencionar que sirve también como un punto ápice en que Dios, más que en cualquier otra plaga hasta el momento, se revela, se manifiesta a Faraón. Dios describe más acerca de sí mismo en esta plaga que en las otras. Y en esto vamos a concentrar en el resto del sermón, mirando otra vez el versículo 14. Bueno, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí no hay nada de nuevo, esto hemos escuchado en las otras plagas, pero mire el versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Al centro de Faraón va a enviar todas mis plagas. Note cómo Dios se relaciona con el corazón de Faraón. El corazón, recuerden en la Biblia, cuando la Biblia habla del corazón de uno, no está hablando solo de las emociones, sino que cuando habla del corazón está hablando de todo su ser, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, de su espíritu, de todo lo que nos hace un ser humano. Esto se junta en la palabra corazón. Entonces está hablando a la esencia de Faraón, a su ser, a su interior, a todo lo que es. Enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Este es el propósito, para que Faraón desde su interior más profundo entienda que Dios es incomparable. Pero hay más. Miren el versículo 15.
porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Ahora, según la traducción que tenemos, que normalmente es una traducción excelente, pero en este versículo parece que está hablando del futuro. Porque ahora ¿qué hará Dios? Extenderé, está hablando del futuro. Pero acá en el hebreo, el verbo no expresa el futuro. En cambio, habla de una posibilidad en el pasado. Entonces, una forma más acertada de traducir este versículo sería así, porque ahora o ya, yo habría extendido mi mano. Está hablando de una posibilidad en el pasado. Yo habría extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y te hubieras sido quitado de la tierra. Lo que expresa el hebreo es no tanto lo que Dios va a hacer en el futuro, sino que de lo que Dios ya puede haber hecho en las otras plagas. Es decir, cuando Faraón primero se endureció contra Dios y decidió levantar la plaga del río, las aguas cambiando la sangre, ¿Dios tuvo que hacer esto? Él tuvo que llegar con la plaga de las ranas y de los enjambres de las moscas. ¿Dios estaba obligado a dar estas plagas? No. Es que Dios tenía que recobrar sus fuerzas e intentar, pues, juntar todo su poder para castigar a Faraón. ¿Dios tuvo que hacer esto? No. Desde el principio, desde la primera plaga, Dios puede haber aplastado a Faraón como una mosca para decir, mi pueblo va a ir. Y luego habría salido Israel y pues habrían llegado las otras naciones para decir, ¿quiénes son ustedes? ¿No son ustedes esclavos? Oh, sí, pero nuestro Dios aplastó a Faraón, el Señor de la tierra, entonces decidimos volver a la tierra de nuestras raíces y, ok, entonces murió Faraón, entonces ustedes salieron, qué interesante. Dios decidió que lo voy a hacer de otra manera. Sí, los puedo haber aplastado, puedo haber sacado mi pueblo inmediatamente, pero tengo otra estrategia, tengo otro plan. ¿Cuál plan será? Versículo 16. Y a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder. Dice Faraón, la razón por la cual no te he aplastado hasta ahora es para ponerte a ti delante de mí y manifestar mi poder en ti. Para demostrar mi poder, mi fuerza, cuán majestuoso y cuán grande soy. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En vez de que simplemente, Faraón murió. Imagine, ¿estamos nosotros a cuántos años desde estos eventos? Como casi 4,000. 4,000. ¿Puede concebir por un momento 4,000 años? Entre 3 a 4,000 años. ¿Cuánto tiempo son 3 o 4,000 años? Y estamos hablando todavía de estos eventos. Estamos aprendiendo de estos eventos que ocurrieron hace 3 o 4,000 años. Así fue la intención de Dios para anunciar a las naciones cosas de que jamás habríamos conocido, que nunca jamás habríamos aprendido acerca de Dios si Él no se hubiera manifestado de esta manera.
para que nosotros también, de naciones diferentes entre nosotros, digamos, imagine, así es el Dios de Israel, el Dios de la tierra, el Dios de nuestra tierra, el Dios incomparable. No se ha surgido ningún otro Dios en los últimos 3 o 4 mil años que se compare con Él, ni jamás va a aparecer ningún Dios como Él. Y podemos nosotros, por esta estrategia de Dios de glorificarse por medio de Faraón, pues enseñar a nosotros para que lo conociéramos también. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué aprendemos de Dios de esta plaga? Específicamente de este versículo 16, ¿qué aprendemos de esto? A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Entonces aprendemos del poder de Dios para que mi nombre, su nombre que significa todo su poder, su autoridad, todos sus atributos divinos, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Muy bien. ¿Habrá algo más que nos toca aprender de este versículo? Pues sí, según el apóstol Pablo, sí, hay más que aprender acerca de nuestro Dios de este mismo versículo, de esta plaga. Y lo vamos a ver en la carta a los Romanos, cuando él habla de este mismo versículo. Entonces, de Éxodo 9, vamos a Romanos 9, pero aún antes de llegar a Romanos 9, vamos a hacer una parada en Romanos 5. ¿Por qué paramos en Romanos 5? Pues vamos a hablar de un tema en Romanos 9, un tema que para algunas personas es un tema hasta ofensivo, controversial, en que el apóstol Pablo enseña de Éxodo 9, 16 y 17. Pero no tiene que ser controversial, no tiene que ser un motivo de ofensa. Si recordamos algo importante, bueno, en Romanos, vamos a Romanos 5. Y en la carta a los Romanos, igual como cualquier otra carta o libro de la Biblia, tenemos que recordar que la Biblia no es simplemente unos versículos al azar. Un versículo aquí, otro versículo allá. Si leemos la Biblia, si solo leemos la Biblia así, probablemente vamos a caer en errores eventualmente. Porque estos son libros dentro de la Biblia, son cartas, están entretejidos. Entonces, si uno solo piensa, vamos a decir en la carta a los Romanos, como un versículo aquí y otro versículo allá, no va a entender la carta a los Romanos, ¿verdad? ¿Cuántos años pasamos mirando la carta a los Romanos juntos? 6 años. 6 años en total. Claro que había pausas en que vimos otras cosas, como el libro de Job y otros libros, pero pasamos domingo por domingo por la lección de escuela dominical y los sermones 6 años solo en la carta a los Romanos. Para poder entender Romanos no solo es un versículo aquí y otro versículo de allá, sino que es toda una carta y para entenderla bien hay que entender toda la carta. Igual cuando hablamos de Romanos 9, a veces la gente dice, oh, Romanos 9, se trata de este tema y empiezan a discutir de un versículo, de un pasaje y se le han olvidado de Romanos 1 a 8, que 9 viene después de 1 a 8. Y si a uno se le ha olvidado capítulos 1 a 8, va a llegar a 9 y seguramente se va a fallar en su interpretación porque se le ha olvidado todo capítulos 1 a 8. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a pasar los próximos 6 años
leyendo la carta, no. Sino que vamos a simplemente recordar dos puntos muy importantes de que ya ha hablado el apóstol Pablo antes de llegar a ver capítulo 9. ¿Tiene sentido? Entonces, dos versículos rápidamente en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún justos, que siendo aún arrepentidos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar como nuestro representativo. Para nuestro beneficio, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, siendo aún pecadores. ¿Habrá alguien entre nosotros que merece nuestra salvación? Ninguno. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Éramos pecadores bajo la ira justa de Dios. No merecíamos nuestra salvación. Si somos salvos el día de hoy, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, no por nosotros mismos. También miren el versículo 12. Por tanto, recuerden que también, además de los 6 años en Romanos, pasamos 1 año y medio en Romanos 5 y 6 otra vez. Entonces será 7 años y medio que tenemos en total en Romanos. Wow. Recuerden capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿A quién fue este hombre? Adán, correcto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué más? La muerte. Así la muerte pasó a todos los norteamericanos, a todos los hombres, hablando de hombres y mujeres, seres humanos, traduciríamos hoy. La muerte pasó a todos por cuanto algunos entre nosotros pecamos. Todos pecaron, todos. Todos nosotros pecamos por nuestra relación con Adán. Adán fue nuestro representativo, él pecó, y no solo él pecó, sino que todos nosotros hemos pecado también. Cristo, mientras siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Recuerden, esto dice Pablo no solo en estos 2 versículos en Romanos, esto es pues parte de uno de los temas principales de toda la carta, que nosotros no merecemos esta salvación. Dios nos la dio por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordando de esto, podemos ir a Romanos 9. A Romanos capítulo 9, versículo 15. Vamos a ver 15 hasta 26. Y aquí Pablo va a hablar de Romanos 9, 16, como vimos, como leímos juntos. Ahora él va a dar el sermón sobre este versículo. Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, esto es de Éxodo capítulo 33. Vamos a ver esto en el futuro, Dios mediante. Pero por lo menos noten que Pablo no está hablando aquí de su opinión. No dice, me parece a mí en esta situación que debemos considerarlo de esta manera. Él está citando la Sagrada Escritura para decir, así son las cosas, así nos ha dicho Dios.
Dios a Moisés dijo, tendré misericordia del que me dé el diezmo. No, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice. Me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién está en control de la misericordia o el compadecer de Dios? Dios mismo. Dios mismo decide hacia quién va a demostrar su misericordia o a quién va a compadecer. Versículo 16. Así que no depende del que quiere. ¡Wow! Impresionante. ¿Depende de nuestro libre albedrío? No depende de su libre albedrío. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Somos salvos porque yo tomé la decisión. No. Somos salvos porque yo hice más en la iglesia sirviendo en los ministerios. No. Depende de Dios que tiene misericordia. Porque otra vez, según Romanos 5, ¿cómo éramos nosotros? Todos pecadores. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros seríamos salvos. Si fuera solamente por nuestra voluntad, ninguno de nosotros seríamos salvos. Si fuera solo por nuestra capacidad de obrar algo espiritual, ninguno de nosotros seríamos salvos. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ahora es en este tema que Pablo dice lo siguiente en versículo 17, la referencia a Éxodo 9. Porque la Escritura dice a Faraón. ¿Quién habla a Faraón? La Escritura. Pensé que habría dicho Dios dice a Faraón. O cuando la Escritura habla, Dios está hablando. ¿Se da cuenta de esto cuando lee su Biblia? Dios está hablando por esta palabra. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, una lección que encuentra el apóstol Pablo en este versículo de Éxodo 9 es que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios endurece a la persona a quien quiere endurecer. Recuerden, ¿merecemos nuestra salvación? No. A veces algunos llegan a Romanos 9 pensando que todos somos neutros, que no somos ni buenos ni malos, y Dios entonces de ahí endurece a algunos para maldad y tiene misericordia de otros para salvación, pero esto no es de ninguna forma lo que dice el apóstol Pablo. No somos neutros, somos pecadores. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. El hecho de que Dios tiene misericordia, aunque sea a una sola persona, sería una gran manifestación de misericordia. Imagine cuán misericordioso es Dios cuando de su propia voluntad tiene misericordia a gente de todas las naciones de la tierra. De no solo una u otra persona, pero a veces familias enteras.
Imagine cuánta misericordia tiene Dios en que ninguno de nosotros merecemos esta salvación, pero Dios en su misericordia, mire cuántos estamos acá. Mire cuántos estamos en otras iglesias también que anuncian el Evangelio. Piensen cuántas personas en todo este mundo, en toda la historia, han escuchado estas historias de las plagas y de Faraón para maravillarse de la misericordia de Dios, porque de Él depende la salvación de nosotros, igual como dependió la salvación de Israel, de su poder y de su misericordia. ¿Tiene sentido? Sigamos leyendo entonces. Pero me dirás, versículo 19, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, de este argumento de Pablo va a haber alguien que se levanta la mano para decir, no puede ser. Porque, ¿por qué Dios nos inculpa del pecado entonces? Si Él decide de quién tiene misericordia, si esta decisión es de Él, ¿por qué entonces somos culpables por nuestro pecado? ¿Por qué no salva a todos? ¿O por qué no condena a todos? Y Pablo contesta, versículo 20, mas antes, ¿cómo le llama a esta persona? Oh, hombre. ¿Se ha dado cuenta cuán limitados somos en nuestra comprensión los hombres? ¿Se ha dado cuenta cuán limitados somos en nuestra comprensión los hombres? Si todas las mujeres dicen sí, pero no refiero a entre hombres o mujeres, estoy hablando de los seres humanos. ¿Se ha dado cuenta cuán limitados somos los seres humanos en cuanto a nuestra comprensión? ¿Sí? Muy bien. Sí. Pensamos que, bueno, depende cuántos años tienen. Recuerdo cuando tenía yo unos 18 años de edad. Yo era muy sabio a los 18 años de edad. No, para nada, imagine. Qué vergüenza ahora pensar, pensé que era sabio, pero no, estaba muy lejos de la sabiduría a esta edad, imagine. Y lo que imagino es que si el Señor me da otros 57 años de vivir, voy a decir, hombre, cuán equivocado estaba yo a los 57 años de edad. Pensé que era bien sabio, en realidad no sabía nada todavía. Así somos muy limitados, crecemos en nuestra capacidad para entender las cosas, tomar buenas decisiones, y hasta para discutir teología con Dios y con el apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cuán alejado es de comprender este tema de la voluntad de Dios? Dios tiene misericordia de quien quiera. No estoy de acuerdo con esto, ¿verdad, hombre? ¿Verdad? Tú eres más que Dios, tú eres más inteligente que Dios. De hecho, va a ser bien interesante estudiar juntos el libro de Job. Job no cae en este error, pero está casi en este punto. Bueno, volviendo a Romanos 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Tú le vas a decir a Dios la mejor forma de salvar a la gente? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Puedo visualizar en entrar a la cocina ahora y abrir un gabinete y todos los vasos de plástico. ¿Por qué nos hiciste de esta forma? Sí. Así somos ante Dios, barro, como barro ante Dios. De hecho, de Romanos 5, ¿qué clase de barro somos todos nosotros? Según Romanos 5, somos barro pecaminoso.
empezamos como barro de la herencia de Adán, pecadores todos nosotros. Dios no tuvo que formarnos a base de honra. Él puede haber dicho, basta de este barro, voy a empezar de nuevo con otro barro. Todos somos del mismo barro, pero Dios en su misericordia decidió tomar una parte de este barro para formar vasos de honra. En su misericordia hizo algo que jamás habríamos sospechado con el barro de que somos nosotros. Versículo 21, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, fíjese, esta palabra no juntamos con ira, soportó con ¿qué? Mucha paciencia, paciencia en la ira. Fíjese cuán grande es Dios. Normalmente pensamos en la ira como aplastar a Faraón de una vez. Pero su ira también tiene paciencia con los vasos que Él ha formado según su propio deseo y su propio plan. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias ¿qué? Wow, las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como somos todos nosotros. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A la no amada, amada. Así es la misericordia de Dios a nosotros, según la voluntad de Él. Entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Pues vamos a considerarlo de nuevo de acuerdo con Éxodo 9. ¿Recuerdan lo que fue el mensaje de Jehová Dios a Faraón y sus siervos? Que iba a llegar el juicio, un granizo que nunca habían experimentado en sus vidas. ¿Qué tenían que hacer? Wow, nos toca repasar Éxodo 9, parece. ¿Qué tenían que hacer los que querían guardar la vida, proteger la vida de sus animales y sus siervos? Creer la palabra, esconderlos, pues encontrar un lugar donde el granizo no iba a caer, tenían que responder a esta palabra que anunció Moisés. La Biblia enseña que va a haber un día de juicio también, como algo que jamás hemos experimentado. Un día de juicio para todo este planeta. Va a haber un día de juicio para todas las personas, vivos o muertos. Hasta los muertos serán resucitados, todos los muertos también. Y nos ha avisado con anticipación de este día de juicio para que nosotros nos escondamos por fe en Cristo Jesús, para guardar la vida, para tener la vida eterna cuando llegue este día. Dios en su misericordia ha anunciado con anticipación este día de juicio y también que su Hijo vino
a esta tierra para morir en la cruz por todos nuestros pecados. Él fue crucificado no por ningún pecado de Él. Él no cometió ningún pecado, sino por el pecado nuestro. Mientras éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cualquier persona de cualquier nación que ponga su fe en Él, diciendo que mi aprobación ante Dios no es por mis obras, no es porque yo quiero más que los otros, mi aprobación viene de otro, de Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí y que resucitó de los muertos al tercer día, que ascendió al Padre y algún día vuelve. Mi seguridad está en Él. Cuando llegue este día de juicio, vamos a ser protegidos. Va a caer peor que granizo este día, pero nosotros seremos protegidos para la vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la advertencia que nos da Éxodo 9, que depende de Dios, que tiene misericordia. Nos ha manifestado esta misericordia en Cristo Jesús. Cree en Él, confía en Él, pon tu seguridad en Cristo Jesús crucificado por tus pecados. Es la única manera de escapar esta plaga que viene. Padre en lo alto, gracias por tu misericordia a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros jamás habríamos podido salvarnos. Por tan ricos que somos, o bellos que somos, o cuanto queremos, habríamos caído bajo tu ira justo, igual como este ganado y los siervos que estaban afuera de los establos ese día cuando cayó el granizo. No importaba cuán bellos eran estos animales y siervos, ni cuán ricos, ni cuánto pues querían conocerte. Cuando llegó el día de esta plaga. Gracias por avisarnos con tiempo, y no solo avisarnos, sino darnos el refugio único que vale, el refugio que es tu Hijo Jesús, crucificado por nosotros en la cruz, resucitado de los muertos, en lo alto ahora a tu diestra. Gracias, Señor Cristo Jesús, por recibir la descarga de la ira justa de tu Padre en ti mismo, en nuestro lugar. Gracias porque somos salvos no por nada en nosotros, sino por la misericordia que tú manifestaste por nosotros al morir por nosotros en la cruz, Señor Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta advertencia, por esta invitación, por esta misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.